Buenas, mi nombre es Marta Farag, estudiante de la Universidad SECAR, primer semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Ahora le vamos a hablar de unas técnicas de expresión oral colectiva. Como sabemos, nosotros siempre nos podemos comunicar con una o dos o tres personas, pero ya cuando estamos al frente de varias personas, donde estamos en público, cuando estamos en un auditorio, siempre nos llenamos de nervios. Entonces, aquí les voy a dar unos tips para que tengan muy en cuenta y sepan cómo utilizar un auditorio y sepan cómo utilizar las técnicas de expresión oral colectiva. Como sabemos, las técnicas de expresión oral colectiva son estrategias que utilizamos para exponer un tema en un público determinado. Esta técnica nos permite disuadir el nerviosismo y nos ofrece herramientas para facilitar un proceso comunicativo. Hay muchas técnicas de expresión oral colectiva, existen varias como el debate, como el foro, como la entrevista, como el simposio, pero yo le voy a dar 3 técnicas para que tengan en cuenta y se puedan expresar mejor ante un público. Entre estas tenemos la entrevista, el panel y el simposio. El simposio es el desarrollo de un tema en forma sucesiva a cargo de varios expertos, las cuales exponen sus puntos de vista organizadamente y con una secuencia que permite hilar las ideas. ¿Cómo se desarrolla? Se da de acuerdo con la participación de cada integrante del grupo. Quien continúa debe hacer aportes acorde con su desarrollo y emplear conceptos de forma objetiva. Como sabemos, aquí en el simposio es un grupo de personas expertas que van a exponer un determinado tema, van a hablar de un determinado tema. Su característica es que tiene que ser una persona experta, no es cualquier persona. Ellos se ubican y van a dar aportes sobre el tema y eso lleva una secuencia. Un ejemplo de esto, les voy a hablar así ligeramente, es como si fuéramos a hablar del calentamiento global. Bueno, ya hemos hablado del calentamiento global y ahora en estos momentos se está dando de que estamos hablando el origen del calentamiento global. Bueno, todas las personas tenemos que hablar en este momento del origen. Todas por eso decimos que son expertos, porque cada quien da su tema preciso sobre el origen de ese calentamiento global. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el simposio siempre debe haber personas expertas, conocedoras del tema. El panel es una discusión informal entre expertos especialistas para aclarar dudas o manifestar puntos de vista sobre un tema específico. ¿Para qué sirve? Bueno, para conocer los puntos de vista de diferentes ámbitos e ideológicos, de acuerdo con el contexto en que se aplican. Para ellos se debe respetar la palabra del otro, tener el dominio del tema y actuar con naturalidad. Como sabemos, el panel es una reunión entre varias personas que hablan sobre un tema específico. Se da de manera informal, podemos hablar en general y retomar nuevamente el tema. No tenemos una secuencia organizada, aclaramos dudas, hacemos preguntas y actuamos con naturalidad. ¿Cómo es eso? Pues actuamos espontáneamente y tenemos que cuidar. Escuchen bien, tenemos que cuidar muy bien el lenguaje. Se debe respetar la opinión de los demás. ¿Sí? La entrevista consiste en un cuestionario que se hace por medio de un diálogo entre un entrevistador y un moderador. Uno o más entrevistas para conocer sus sentimientos, sus puntos de vista, manifestar frente a uno o varios temas específicos. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, se da por medio de una serie de preguntas, las cuales permiten desarrollar un tema en forma dinámica y objetiva. Bueno, como sabemos, la entrevista se maneja a través de un moderador. Él es quien va guiando. Él es la persona indicada para hacer las preguntas. No se puede generar quien participa. No, siempre tiene que ser el moderador quien genere esa pregunta. No necesariamente debe ser un periodista. Por lo general, lo puede hacer una comunicadora social. Sabemos que hay que preparar muy bien el tema, tenemos que tener un cuestionario específico de varias preguntas.
tenemos que ser muy breves. Tanto el entrevistador como la persona que va a entrevistar siempre tiene que ser breve en sus preguntas y en sus respuestas. Sabemos que la entrevista siempre tiene que hablar con la verdad. Lo que se va a publicar, tenemos que estar atentos que todo sea real y que todo sea la verdad. Siempre los comunicadores o los periodistas o los que están generando esa entrevista siempre tienen que hablar con la verdad. Ese es el verdadero sentido del comunicador o del periodista, hablar siempre con la verdad. Bueno, después de conocer estas técnicas de expresión oral colectiva, estaremos en capacidad de hablar en público, de desarrollar ideas frente a un auditorio, de compartir discusiones objetivas, de organizar los conceptos antes de exponerlos. Espero que esto les sirva de mucha experiencia, que día a día nosotros estemos encaminados a que perdamos el miedo, a que nos esforcemos, a que verdaderamente demos más de nosotros para así estar bien, estar atentos a lo que está pasando. Si nos toca enfrentarnos a gente, pues no importa, ahí estamos con nuestra capacidad y por eso nos estamos alimentando día a día con nuestros conocimientos. Espero que les haya gustado. Por último les digo, soy Marta Farah, síganme en YouTube, en mi página Marta Farah. Bye.